Amigos, ojos con esto porque le arrancaron de las garras a Norma Piña, pues aparentemente un jugoso trueque. Inaudito lo que pasó, porque esto jamás había pasado en sexenios anteriores. Ojo con lo que aparece con esta nota que da la Catrina norteña. Fuentes muy confiables confirman que al menos 12 de los 29 delincuentes extraditados hoy iban a ser liberados en los próximos días por el Poder Judicial. Norma Piña estaba por liberar a este grupo de gente antes que se fuera el Poder Judicial en septiembre. La 4T los madrugó hoy y al Poder Judicial y se llevaron a estos 29 criminales a Estados Unidos sin avisar para evitar amparos o su liberación prematura. Amigos, no parece de ciencia ficción, porque eso es algo que el Poder Judicial venía acostumbrado a hacer, para empezar. Y amigos, la cartelera de gente que se mandó completamente extraditado, pues parece ser un grupo bastante pesado. Pero aparecen los panistas y es donde decimos, y sobre todo Lili Telles, tremenda gata de Angora. Los criminales extraditados, y lean a continuación lo que pone. Qué penoso que Sheinbaum cumpla su obligación. Solo bajo la presión de un presidente extranjero. Pruebas, Telles, prueba, loquita del Senado. La gente contesta. Falta uno. Y estaría buenísimo que suceda. La verdad. Ya no vamos a seguir leyendo las ofensas, amigos, porque son puras ofensas. El que está temblando es Felipe Calderón. Aparentemente dice aquí no está pasando nada, pero ojo. Y siguen los panistas la misma narrativa. Presión del gobierno estadounidense. Pero dice, hay que reconocer la acción del gobierno de extraditar a Rafael Quintero y a los hermanos Treviño, los muy violentos líderes de los Zetas, y solo falta que, como acostumbra la justicia americana, les reduzca las sentencias y les dé trato privilegiado, convirtiéndolos en victimarios en héroes. Ojalá no ocurra como ha pasado recientemente. No sé si se refiere a su exsecretario Genaro García Luna. Para empezar. Entonces, este madruguete que mete la cuarta transformación al Poder Judicial porque se les adelantó, yo creo que no se le esperaban, amigos. Y el mismo, un periodista, comenta, le tiran el negocio a Norma Piña. El periodista Javier Garza Ramos reveló en una entrevista a Radio Fórmula que los hermanos Treviño Morales, líderes de los Zetas, estaban amparados por Norma Piña para no ser extraditados a Estados Unidos. Ya no los va a poder liberar. Esto fue un golpazo que le acaban de en dar y a México ver qué estaba va a decir. permitiendo el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Entonces, estos son golpes, digamos, más de efecto, no más espectaculares que un simple decomiso, porque estamos hablando pues de personajes, como tú dices, clave en la historia reciente del narcotráfico y en este caso, el de dos personas que crearon una de las organizaciones más sanguinarias del crimen organizado en México, ¿no? Porque si algo caracterizó a los Zetas no era propiamente el tráfico de drogas, sino más bien el terror que sembraban, sobre todo en el norte y el centro del país, ¿no? En las zonas en donde tenían más influencia en la extracción de rentas criminales, en el secuestro, en la extorsión, y en los asesinatos y en la violencia que desataban para tratar de imponer su ley, ¿no? En Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, por supuesto, en donde pues a los hermanos Treviño Morales, en particular a Miguel Ángel del Z40, pues se le atribuyen algunos
de los casos más trágicos, más cruentos que vimos en la guerra del narco en el norte, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la masacre de Allende, ¿no? En la primavera del 2011, en el norte de Coahuila, en donde pues, secuestraron y mataron a decenas de personas en represalia porque unos operadores del Z-40, unos lugartenientes, se habían pelado a Estados Unidos con dinero y se habían vuelto informantes de la DEA. Recordamos el incendio del Casino Royal en Monterrey, ¿no? En donde murieron más de 50 personas. También en 2011, la masacre de San Fernando, por supuesto, más de 70 migrantes asesinados en 2010. Entonces, sí, son personajes claves, ¿no? Que desataron verdaderos baños de sangre, que, bueno, fueron detenidos hace 10 años, que pudieron haber sido extraditados en cualquier momento, pero creo que aquí también una cosa que es relevante es que si esto se confirma, el gobierno mexicano se habría saltado las trancas de los amparos que tenían todavía presentadas estos dos sujetos y de los litigios que estaban pendientes, porque como dice el abogado, no se pudo haber dado porque estaban amparados. Bueno, pues si es... Los tenían protegidos. Y el mismo César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte, habla del tema. Y sobre todo dice la gran importancia de que esto haya sucedido. El día de hoy, en un hecho histórico, el gobierno de nuestro país extradita a los Estados Unidos a 29 generadores de violencia, narcotraficantes de distintos niveles, entre ellos se incluyen Rafael Caro Quintero, 2 líderes de los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z-40 y el Z-42, el Viceroy, 29 generadores de violencia, 29 narcotraficantes fundadores y líderes de la delincuencia organizada fueron extraditados a los Estados Unidos. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hecho inédito, un hecho histórico, cuyas implicaciones habremos de analizar contigo el día de hoy. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Juan, como siempre, un placer saludarte. Y sí, me parece que estamos viendo historia, ¿no, mi querido Juan? Imagínate, la DEA y el gobierno de los Estados Unidos llevaban 40 años solicitando la extradición de Rafael Caro Quintero, 40 años, y hoy por fin extraditado. Y me parece que incluso esto es un triunfo histórico, no solo para el gobierno de los Estados Unidos, sino para la DEA. Recordemos que a él se le mencionaba como el actor intelectual y material del homicidio de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de la DEA. Entonces, cuando nosotros vemos algo de este estilo, me parece que hay algo que rompe una narrativa, mi querido Juan. ¿Cuántas personas, cuántos medios de comunicación, cuántos especialistas no señalaron que no se llevaban a cabo las extradiciones de jefes de grupos criminales porque el gobierno tenía miedo de que pudieran hablar o señalar quiénes los apoyaron? Hoy me parece que con este hecho se demuestra que no tienen absolutamente nada que esconder y que el gobierno de los Estados Unidos los juzgue conforme a sus leyes, y a quienes quieran ofrecerles tratos como testigos protegidos, que lo hagan, porque no tienen nada que esconder. A ver, César Gutiérrez Priego, ahí está este hecho inédito, hablas de parte de las implicaciones, pero me parece que hay que tener una perspectiva, una mirada mucho más amplia de lo que esto significa, porque responde a una enorme cantidad de cuestiones, de elementos y de contextos, desde relación México-Estados Unidos, Estrategia Nacional de Seguridad, pero también un asunto, César Gutiérrez Priego, de impartición de justicia, más allá que de procuración, de impartición de justicia, porque lo sé, César Gutiérrez Priego, varios de estos líderes de grupos de la delincuencia, personajes sangrientos, fundadores de cárteles del narcotráfico, varios de los que fueron extraditados hoy a los Estados Unidos iban a ser liberados por el Poder Judicial, por jueces, César. No solo eso, mi querido Juan, la mayoría de ellos habían en su momento presentado amparos en contra de las órdenes de extradición y se les habían concedido. Hay que recordar que incluso hay un personaje que no está en esa lista y que ya había sido solicitado por el gobierno de los Estados Unidos a México, un líder del cártel del noreste, y que un juez le autorizó que pudiera tener libertad bajo la única medida de ir a firmar una vez cada 15 días con el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, lo recordarás. Me parece que incluso ahora la narrativa cambia. ¿Te imaginas qué sucederá con todos estos jefes criminales cuando les pregunten, oye, ¿cómo ustedes pudieron obtener amparos en contra de las órdenes de extradición? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes van a ser ahora los narcoabogados? ¿En qué partido tienen que ver? ¿Qué despachos son? Porque hay que recordar que incluso ha habido narcoabogados que han sido diputados y senadores de partidos de oposición, incluso alguno fue hasta secretario de Gobernación, para aquellos que les gustan las narrativas, mi querido Juan. Bueno, pues ahí está, clarísimo lo dices. Ahora, una lista larga, 29 generadores de violencia, de varios niveles, pero todos muy peligrosos, César Gutiérrez Priego. Estamos hablando de líderes de la delincuencia organizada, de fundadores de cárteles, entre ellos ni más ni menos que Rafael Caro Quintero, pero no es el único, César. ¿Quiénes son las personas que se envían a los Estados Unidos? Así a grandes rasgos, no nos da tiempo de analizar los 29 perfiles, pero en una mirada general, ¿quiénes son? ¿Qué implica? ¿Y qué mensaje se le está dando también? Ahí está el mensaje al Poder Judicial, pero a la maña. Porque si algo temen, por supuesto, algo temen los mañosos, es que los lleven a Estados Unidos, ¿eh?
Pero por supuesto, mi querido Juan, a ver, estamos hablando que por lo menos hay 6 jefes de grupos criminales como Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, estamos hablando Cártel del Noreste también, Familia Michoacana, estamos hablando de todas las empresas criminales que han existido en este país durante los últimos 40 años. Yo te puedo decir que estos 29 personas, todos alcanzarían cuando menos una cadena perpetua por solo uno de los cientos de delitos que le están acusando y que además han sido generadores de violencia. Se han encargado del trasiego de armas de Estados Unidos hacia México, de drogas, de homicidios, de asesinatos, de secuestros, de cobro de piso. Imagínate nada más los últimos 40 años del narcotráfico en este país, todos los gobiernos que han pasado, quiénes los han protegido, cómo los han protegido y cómo se han llevado a cabo. El día de hoy fueron extraditados hacia los Estados Unidos. ¿Y por qué vuelvo a recalcar el hecho de Rafael Caro Quintero? Llevaban cerca de 7 presidentes y tuvo que llegar el de la doctora Claudia Sheinbaum para que por fin el gobierno de los Estados Unidos pudiera tener a Rafael Caro Quintero, que incluso le habían concedido una suspensión provisional para no ser extraditado hacia los Estados Unidos nuevamente. Después de 40 años, el mensaje me parece que es claro. No importa lo que hagas, si tú quieres pasar drogas hacia los Estados Unidos, tarde o temprano vas a llegar y vas a ser juzgado y vas a pagar por tu crimen. ¿Qué puede decir el gobierno de los Estados Unidos ante pues esta acción que emprende el gobierno de nuestro país, esta extradición de 29 generadores de violencia que la justicia estadounidense estaba reclamando por diversos delitos? En primer lugar, que no tiene nada que esconder, mi querido Juan, para que, contrario a las narrativas, y yo sé que no faltarán quienes ahora dirán, es que el gobierno de los Estados Unidos obligó al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y por eso los envió. No, la doctora Claudia Sheinbaum lo que entendió y el Gabinete de Seguridad es, nosotros no tenemos que proteger ni defender absolutamente a nadie, contrario a lo que dicen de que ellos defienden narcotraficantes y que los cuidan y los protegen. Estos son los que está solicitando, aquí están, te los envío. ¿Qué mejor acto de buena fe por parte de un gobierno que quiera acabar con los grupos de la delincuencia organizada? Es lo que está haciendo el gobierno de México, con todos los resultados que llevaron, que era una excelente carta de presentación. Ver un hecho como este, cuando el Gabinete de Seguridad está junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, me parece que es la muestra más clara de que el gobierno está determinado a ir de forma frontal contra todos los grupos criminales que han atentado contra este país. El Vaquero, el líder regional del Cártel del Golfo, La Quena, jefe de los Ciclones, Alder Alfonso Martín Sotelo, solicitado por el gobierno de Carolina del Norte, el Z100, el Loki, jefe de los Zetas en Veracruz, el Gato, jefe del cártel de los Beltrán Leiva, el Rama, líder de los Zetas, el Alfa Metro del cártel de los Zetas, Rafael Caro Quintero, el Viceroy, Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez, el Durango, jefe de plaza del cártel de Sinaloa, el Dictador del cártel Jalisco Nueva Generación, el Kiki Torres, jefe de seguridad del Mayo, el Lupe Tapia, lugarteniente del cártel de Sinaloa. César, se nos acaba el tiempo, pero ahí están estos generadores de violencia de varios grupos de la delincuencia. No es nada más de un grupo o de una facción, es de absolutamente todos. Extraditados a Estados Unidos antes de que a muchos los liberara el Poder Judicial. Ahí está el mensaje, a todos, Estados Unidos, a la maña, al Poder Judicial y al pueblo de México. César, te agradezco enormemente y te mando un abrazo. Otro de vuelta, mi querido Juan, y como siempre, excelente tarde. Volvemos. Estamos viendo lo importantísimo que es este golpazo, este madruguete al Poder Judicial. Era obvio de esperarse que antes de que llegara septiembre, o mejor dicho, antes de junio, todo esto iban a hacer todo lo posible para proteger a todos sus jefes. Porque se está viendo que el Poder Judicial, amigos, estaba completamente coludido con el crimen organizado. Y después de esto, pues queda completamente confirmado. Obviamente, la Cuarta Transformación dice, no, ya no se va a permitir esto, nos adelantamos. Y quiero ver qué va a estar pasando en las siguientes semanas con Norma Piña. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.